que pongan atención en la minuciosidad. Se escucha muy bajito, hermano. Ay, aquí sí estamos problemas. Yo quiero que ustedes pongan atención en lo minucioso, en lo específico que es Dios para darle las instrucciones al pueblo de Israel en cuanto a todo lo que se va desarrollando a través del camino desde el monte Sinaí hasta la tierra que Él les prometió en Canaán. Entonces yo quiero que ustedes pongan atención en todo, cómo le asigna las funciones a cada uno y en forma tan específica, tan clara, porque Dios sabemos que es un Dios de orden. Y aquí vamos a ver cómo con la sabiduría de Dios y con esa forma, ¿no es cierto?, tan especial, va poniendo, entregándole las misiones a cada uno, pero en forma clara y específica. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con la primera parte del capítulo 4 de Números. Habla de los deberes de los sacerdotes, hermano. Fíjese que el orden, el sentido de orden, ya observado en este libro, los otros estudios que hemos hecho, ¿no es cierto?, en este capítulo llega a su mejor punto. Aquí Dios le da misiones a Moisés. Moisés era el que recibía las órdenes de Dios y las transmitía al pueblo. Y les da a conocer el deber de los hijos de Coat en el versículo del 1 al 3, ¿no es cierto?, del capítulo 4 de Números. Los que son aptos para el servicio. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edades de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entraran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Ya? Toma la cuenta de los hijos de Coat, un recuento general de los hombres de la familia de Coat, que fue registrado, esto lo vimos en número 3, 27 al 28, lo vimos ayer, si no me equivoco, de Coat. Era la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas, hermanos, son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8.600 que tenían la guarda del santuario. Ellos custodiaban el santuario y le daban la seguridad al santuario. Y se encontró que habían 8.600 varones entre los hijos de Coat. Este segundo recuento fue requerido, hermano, para ver el número de los hijos de Coat que eran mayores de edad para servir en el tabernáculo, porque podían servir en el tabernáculo de 25 años hacia arriba, de no menos. Cuando se menciona a los hijos de Leví en Números 3:17, ¿no es cierto?, su orden es Gerson, Coat y Merari. Este era probablemente su orden de nacimiento de los hijos de Leví. Sin embargo, en Números 4 se trata con Coat antes que con Gerson y se le asigna un deber aparentemente más prestigioso: el transporte del mobiliario más sagrado del tabernáculo. La razón de esta elevación del segundo hijo sobre su hermano mayor parece estar basada en las elecciones soberanas del Señor y la obra. Favorecía que le da a esta familia la proximidad de las cosas más santas del Señor. Dios, hermano, eleva lo inesperado. En la cultura del Antiguo Testamento, un hijo mayor siempre era favorecido sobre un hijo menor. No siempre así con Dios. En su plan de desarrollo, Dios favoreció a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Saúl, a José sobre Rubén, a Moisés sobre Aarón y a David
sobre sus hermanos. Dios, hermano, no siempre va en contra de las expectativas de la cultura. Pero Él, cuando llega a cambiar las cosas, las cambia de acuerdo a su orden. Sobre a quién favorecer según su orden de nacimiento. Pero en algunas ocasiones sí lo hace. De 30 años arriba hasta 50, decía. Entre los varones de la familia de Coat. Solo los que tenían entre 30 y 50 años podían servir en el tabernáculo de reunión. De alguna manera, hermanos, se pensaba que los años entre los 30 y los 50 eran los mejores de la vida de un hombre, combinando sabiduría y fuerza física. Cuando se trataba de servir en el tabernáculo de reunión, Dios, por supuesto, hermanos, quería lo mejor de la familia de Coat. El número 8:24 dice que los levitas empezaban su servicio a los 25 años. Según alguna fuente, los años comprometidos entre los 25 y los 30 se utilizaban para la formación. Algunos rabinos dicen que los levitas empezaban a aprender a realizar el servicio a los 25 y que habiendo sido instruidos 5 años, comenzaban el servicio público a los 30. Adam Clarke, un estudioso de la Biblia, ¿no es cierto?, pensaba que esto en principio apuntaba a una edad de jubilación para pastores, ¿ya?, y ministros. Eso es lo que pensaba Dan Clarke. Pero un predicador que dedica todo su tiempo y toda su fuerza al servicio de la iglesia de Dios, desde los 20 a los 50 o 60 años, debe ser entonces, hermano, excusado de su trabajo más severo. Y mantenido en cuenta, siempre mantenido en cuenta del santuario. No porque la persona ya tiene la edad, ¿no es cierto?, y si cumplió, ella es fiel y sigue siendo una persona fiel, él tenemos que mantenerlo en cuenta dentro del santuario. Esto no solo será un gran consuelo para un siervo de Dios agotado, sino también de gran utilidad para la obra del ministerio, hermano. Porque los ancianos, lejos de ser una carga dentro de la congregación, muchas veces son un aporte, porque está la experiencia, sabiduría, ¿no es cierto?, dentro de los ancianos que dirigen la iglesia. Que para ser realizado fiel y eficazmente, esta actividad requiere todos los poderes del cuerpo y la mente del hombre. Los fieles ancianos, ministros, deben ser altamente respetados por el bien de su trabajo y deben ser provistos de todas las necesidades, hermano, y comodidades de la vida, pues cuán poco pueden hacer en el ministerio público de la palabra, por más dispuestos que estén a trabajar, cuando sus ojos se nublan y su fuerza corporal se debilita. Eso nosotros como cristianos tenemos que tenerlo en cuenta. Nuestros viejos pastores, nuestros ancianos, se van debilitando, pero no por eso debemos desecharlos de la congregación. Al contrario, debemos acogerlos más en la congregación. El trabajo de los sacerdotes. Empezamos a ver las instrucciones, hermanos, específicas para cada uno de los sectores y lo que tienen que hacer. El trabajo de los sacerdotes para empacar los muebles y utensilios del tabernáculo. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. Yo les dije que se fijaran en la minuciosidad, ¿no es cierto?, y en la especificación de cada labor. Y cubrirán con él el arca del testimonio.
y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y le dan encima un paño de todo azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones. Y le pondrán sobre sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirve, y lo pondrá con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas sobre el altar de oro, y extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas, y tomarán todos los utensilios del servicio que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Como yo no sabía, o sea, me imaginaba lo que eran las parihuelas, pero no lo tenía claro, yo lo busqué, que es lo que son las parihuelas, para que ustedes también sepan a qué se refiere. Cuando habla de las varas, de las parihuelas, todas esas cosas son unas varas gruesas con las cuales se cargaba el tabernáculo. ¿Ya? El tabernáculo era un templo movible, era un templo transportable. Entonces tenía unas cosas metálicas, ¿no es cierto?, donde se metían unas varas gruesas con las cuales las tomaban 4, 6, 8 hombres y la transportaban. Era el templo movible. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus utensilios de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. El oficio de los hijos de Coat. Esta sección, hermano, en números 4, del 4 al 14, describe que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, ¿no es cierto?, tenían que hacer antes que los hijos de Coat pudieran hacer su trabajo. Primero tenían que actuar los hijos de Aarón o sea, Aarón y sus hijos, y después tenían que actuar los hijos de Coat. Para que actuaran los hijos de Coat y pudieran hacer su trabajo, primero tenían que actuar Aarón y sus hijos, los sacerdotes. ¿Ya? Después actuaban los levitas. Cuando haya que mudarse de campamento, el tabernáculo de reunión era un templo o una casa de Dios portátil. ¿Me entiende ahora lo que les quería decir de antes? A que Israel viajaba por el desierto en su camino a la tierra prometida. Necesitaban un templo o casa de Dios que pudiera moverse con él. El tabernáculo de reunión era un templo en una tienda. Los diversos muebles debían estar debidamente embalados para su traslado. Por eso, hermanos, que le entrega a cada uno, a cada persona y a cada familia, le entrega, ¿no es cierto?, una misión especial para el traslado del tabernáculo de reunión. El que cuenta las estrellas y las llama a todas por su nombre, no deja nada desordenado a su servicio, hermano. Dios es un Dios de orden. Él no deja nada desordenado a su servicio. Todo tiene que ser ordenado, pulcro. Desarmarán el velo de la tienda y lo cubrirán con el arca, el arca del testimonio. El arca del pacto era santa,
por lo que solo los sacerdotes, hermanos, podían cubrirla y prepararla para que fuera transportada. Los sacerdotes primero la cubrían con el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Luego, hermanos, cubrían el velo con pieles de tejón y finalmente con un paño todo de azul y le pondrían sus varas, ¿no es cierto?, para que pueda ser transportada. No se suponía que el arca del pacto fuera tocada directamente por manos humanas. Para eso tenía los anillos laterales, ¿no es cierto?, en las cuales se ponían las varas y a través de las cuales se insertaban las varas, ¿no es cierto?, y el arca era sostenida por estas varas para poder ser transportada. En Éxodo 25, 12 al 14, que ya lo vimos, este método de transporte con anillos y vara también se usaba, hermano, para la mesa de los panes de la proposición. ¿Ya? Eso lo vimos en Éxodo 25, 12 al 14. Y en Éxodo 25, 26 al 28, ¿no es cierto?, también lo vimos, el altar del holocausto, en el 27 del 6 al 8, vimos el altar del incienso, el 30 al 4 al 5, ¿no es cierto?, también. Toda la preparación sugiere un riguroso programa de capacitación antes de que el sacerdote determinado realizara el trabajo real, hermano. Todo tenía que estar preparado, pero rigurosamente programado, capacitado. No era como él quisiera, sino como Dios lo había establecido. Igual para nosotros, no es como nosotros queremos. Dios nos dejó escrito lo que debemos hacer. Todo debe ser conforme a las instrucciones y a las enseñanzas que Dios nos deja en su palabra. La mesa de la proposición está junto con sus utensilios asociados. ¿Qué es lo que tenía la mesa de proposición? Tenía las escudillas, tenía cucharas, copas, tazones para libar. Ahora, ¿qué es lo que es libar? Era una práctica, hermano, de derramar vino como ofrenda a Dios. Se cubría primero con un paño carmesí, luego con una cubierta de pieles de tejón. Candelero del alumbrado, este junto con sus utensilios asociados. Todo esto va en el tabernáculo. Lamparillas despabiladeras, las despabiladeras eran utensilios, ¿no es cierto?, que se usaban en el tabernáculo y el templo para retirar los residuos de las mechas quemadas, ¿no es cierto?, de las lámparas. Platillos, utensilios del aceite, se cubrían primero, hermano, con un paño azul, luego con cubierta de pieles de tejones para protegerlo. El altar de oro, este también conocido como el altar del incienso, junto con sus utensilios de servicio se cubría con un paño azul y luego con una cubierta de pieles, hermano, de tejón. Las cenizas del altar se recogían sobre un paño púrpura, junto con otros utensilios asociados con el altar del incienso, y luego se cubrían con pieles de tejones. El traslado de los muebles, hermanos, de los utensilios del tabernáculo. Y cuando Dios dice, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo. Pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Los únicos autorizados, hermanos, para tocar las cosas santas del tabernáculo era el sumo sacerdote y los sacerdotes, o sea, Aarón y sus hijos. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero todo estaba a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Estará el aceite del alumbrado
el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, en el santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis como ellos. Esto, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio. O sea, tomarán a cada hijo, ¿no es cierto?, a cada hombre y lo pondrán en su lugar donde tienen que ejercer su oficio o su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Para qué? Porque estaba prohibido y si entraban, morían. Dios, como vemos, es ordenado y es claro. Las cosas santas para los santos y los que no tan santos no tienen acceso a esas cosas. Cuando haya de mudarse el campamento, dice Dios, vendrán después de ellos los hijos de Coat. ¿Ya? Los sacerdotes ya habían hecho todo lo santo. Ahora ellos eran solamente los transportistas para llevarlo. Pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. A los hijos de Coat, hermano, se les prohibió tocar los muebles del tabernáculo. Solo los sacerdotes podían preparar los utensilios del santuario. Los hijos de Coat recibieron el mandato de llevarlo, solamente de transportarlo, tomar las varas, ¿no es cierto?, y salían con el tabernáculo. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Él era el que los dirigía. Aparentemente, hermano, esto eran aspectos de la obra sacerdotal que estaban bajo la supervisión de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo, todo lo que está en el santuario y de sus utensilios. Es un resumen interesante de muchos de los deberes de los sacerdotes, hermano. Vemos como Dios, en forma clara y ordenada, va disponiendo lo que cada tribu, lo que cada persona, lo que cada familia tiene que hacer, ¿no es cierto?, en este caso con respecto al tabernáculo, porque el pueblo se va movilizando hacia la tierra prometida. Y este tabernáculo era un santuario, ¿no es cierto?, transportable. Era un templo transportable. El aceite del alumbrado. Los sacerdotes suministraban aceite para los candelabros y mantenían encendidas las lámparas. El incienso aromático. Los sacerdotes preparaban y quemaban el incienso para el altar del incienso, ¿ya?, para la ofrenda de Dios, la ofrenda continua. Los sacerdotes llevaban una ofrenda diaria al altar del holocausto. Diariamente una ofrenda para el altar del holocausto. El aceite de la unción. Los sacerdotes guardaban y aplicaban el aceite de la unción que se usaba para ungir a los gobernantes, sacerdotes y otros designados por Dios. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Los sacerdotes eran responsables de todo el tabernáculo en general. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era la casa de Dios, hermano. No está bajo la autoridad de líderes civiles de Israel, reyes, magistrados, ancianos o sacerdotes. Era supervisado por los sacerdotes de Israel solamente. Y era la casa de Dios. Nadie más, ni un civil que no, o israelita que no, o reyes o magistrados, ¿cierto?, tenían alguna autoridad sobre este tabernáculo. Aarón y sus hijos
vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio. Los ponían a cada uno indicándole lo que tenían que hacer a los hijos de Coat. Tenían un lugar permanente de servicio delante del Señor y a favor de Israel. Debían ser designados, hermanos, especialmente como individuos. Los pondrán y los ponían a cada uno justo en lo que tenían que hacer. Nada más para su trabajo. Aunque su trabajo era solo transportar el mobiliario del tabernáculo, se consideraba propiamente como un servicio importante y digno para Dios que merecía un nombramiento específico. ¿Por qué morirán? ¿Por qué morirán? Les dice, si se toman las cosas santas. Los coahitas ni siquiera debían mirar las cosas santas mientras los sacerdotes las cubrían y las preparaban para ser trasladadas. Tenían un papel específico que cumplir en su trabajo para el Señor y no debían ir más allá de ese papel. La pena, hermano, por ir más allá de lo que Dios había designado podía ser la muerte. No nos olvidemos lo que pasó con los hijos del sacerdote Aarón, ¿no es cierto? Los dos hijos que prendieron fuegos raros, ¿no es cierto? Y fueron quemados por Dios. El deber de los gersonitas, de los hijos de Gerson, aptos para el servicio. Además habló Jehová a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gerson, según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Toma también el número de los hijos de Gerson. Hermano, un recuento general de los hombres de la familia de Gerson fue registrado en el libro de Números, capítulo 3, del 21 al 22. En el capítulo anterior, se encontraron que habían 7.500 varones entre los hijos de Gerson. Esto, hermano, además de lo que nos muestra la organización que Dios le está dando al pueblo de Israel, nos da la muestra de cómo creció el pueblo creado por Dios en Egipto. Entraron 70 personas y vemos la cantidad que se está trasladando hacia la tierra prometida. Ya van más de 2 millones. Y este segundo recuento, hermano, fue requerido para ver el número de los hijos de Gerson que eran mayores de edad, para que también sirvieran en el tabernáculo. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, como los coatitas, debían contar solo aquellas entre las edades de 30 y 50 años para servir en el tabernáculo de reunión. Cuando se trataba de servir en el tabernáculo de reunión, Dios quería la mejor combinación de sabiduría y fuerza de la familia de Jesús. Se consideraba que esa era la edad ideal, ¿no es cierto?, la combinación perfecta de sabiduría y fuerza de una persona o de una familia. En este caso, de la familia de Jesús. Todos los que entran en compañía para servir. Las palabras en compañía para servir, hermano, son, como nos dice el margen literalmente, pelear la guerra. A eso vamos, a pelear la guerra. Nosotros también estamos peleando una guerra. Tenemos una guerra constante con nosotros mismos y con el enemigo. Y ese enemigo que nosotros tenemos es un enemigo invisible, pero que lo conocemos. ¿Ya? Porque el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado cuáles son sus artimañas. La palabra compañía para el pueblo de Israel significaba lo mismo. Pelear la guerra, pero ellos tenían una guerra física, aparte de la guerra espiritual. El indicio de guerra en esta frase, en este contexto significativo, el servicio de estos levitas era relativamente mundano. No realizaban sacrificios y ni siquiera se les permitía mirar
el mobiliario sagrado del tabernáculo. Así de estricto eran las instrucciones de Dios para el tabernáculo, para las cosas santas. Sin embargo, su servicio se describe en cierto sentido como una guerra. Esto, hermano, habla de una verdad que muchos siervos de Dios han conocido. Cuando uno comienza a servir al Señor, a su pueblo y a un mundo necesitado en el nombre de Jesús, comienza la guerra. Comienza la guerra espiritual. ¿Ya? A partir de ese momento, comienza la guerra. Lo mismo le pasaba a estos hombres. Al entrar a servir al templo de Dios, comenzaba una guerra. Y ellos lo describían, en cierto sentido, como una guerra. Hermanos, esta es la primera parte de este capítulo. El jueves, no. Mañana, el jueves no, porque va a estar mi hermana Elena. Pero espero que nos haya iluminado en algo este estudio, ¿no es cierto? Y que podamos ir creciendo cada día y entendiendo qué es lo que quería Dios para su pueblo. Dios quería un pueblo perfecto, quería un pueblo santo, quería un pueblo obediente, quería un pueblo preparado. ¿Eh? Entonces, la organización que le da al pueblo hasta lo más mínimo detalle de lo que tienen que hacer, de la función que tienen que cumplir. En este día vimos lo que corresponde al tabernáculo, ¿no es cierto? Pero también en la organización lo vimos en el primer censo como un pueblo de guerra, porque ellos van a tener que ir a conquistar la tierra prometida. Y para eso tienen que ser organizados, tienen que ser obedientes y tienen que ser fieles al Dios que les va a entregar esa tierra prometida. A nosotros nos ofrecieron también una tierra prometida, hermano. Y no debemos olvidarnos de eso. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Nos deja claras las instrucciones. No podemos llegar al Padre como nosotros queremos. Podemos llegar al Padre como nosotros somos, pero no como queramos. Tenemos que llegar como Cristo nos trazó el camino. Por medio de Cristo es la única forma de llegar al Padre. Y para eso tenemos que seguir el camino, conocer la verdad para conseguir la vida eterna. Que Dios los bendiga, hermano.